Perfecto, bueno, estamos grabando la entrevista con Juli de Código Estelar, por fin lo logramos. Ayer tuvimos un montón de problemas, no sé si fue Mercurio Retro, a quién le podemos echar la culpa, vamos a tratar de que no sea así, pero tuvimos problemas con internet, queríamos hacer un vivo que teníamos prometido, no lo pudimos lograr, así que bueno, hoy estamos para poder dejarles grabado lo que ayer no pudimos concretar en vivo. ¿Por qué estamos acá con Juli charlando? ¿Por qué me conecté con las chicas de Código Estelar? La semana pasada, como ustedes saben, les compartí un ejercicio, porque creo que fue unos días antes del jueves que empezó a retrogradar Mercurio en el signo de Cáncer, y desde la biodecodificación conecté un poco esta información de la astrología, que ahora vamos a charlar bien con Juli y nos va a explicar un poco de qué va esto de Mercurio retro y en Cáncer, y les voy a contar por qué yo lo conecté con un ejercicio que suelo dar en las sesiones de biodecodificación. En la primera sesión que doy, donde trabajamos nuestro árbol genealógico, hay un ejercicio que es como el primero que les doy después de tener la sesión, que es dibujar nuestro árbol genealógico de manera simbólica y de alguna manera tomar conciencia, escribiendo en distintos etiquetas, de alguna manera papelitos, respecto a cada ancestro, a partir de nosotros hasta nuestros bisabuelos más o menos, cuáles son los juicios o las historias que nos contaron acerca de estos ancestros y que de alguna manera es como el árbol que nos tapa el bosque, no nos deja ver realmente cuál es la historia de nuestros ancestros. Como Mercurio tiene que ver mucho con la mente, con las historias también, con la forma en la que percibimos la realidad, con la comunicación, con las memorias, hablando del signo Cáncer. Cáncer tiene que ver con las raíces, con la madre, etc. Juli obviamente nos va a contar un poco mejor que yo sobre esto. Es por eso que yo lo conecté con este ejercicio y dije, bueno, ya que Mercurio va a retrogradar, ya que tenemos la posibilidad de repasar ciertas creencias o ciertas historias familiares, voy a compartir este ejercicio porque es algo práctico y que no necesitamos saber de biodecodificación para hacerlo. Se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, y es un ejercicio muy fuerte y muy bueno para tomar conciencia de qué historias tenemos acerca de nuestra familia que nos pueden estar condicionando justamente. Y de ahí las chicas, con Juli nos conocemos de un taller de astrología hace mucho tiempo, y charlando con Juli, yo había compartido esto por Instagram, así que lo pueden ver. Es de ahí que nos conocemos con Juli, y Juli forma parte de Código Estelar, así que le vamos a dar la bienvenida a ella para que nos cuente un poquito qué hace con las chicas ahí en Código Estelar, cómo se creó esto, y que nos cuente un poco de Mercurio retro, los eclipses y todo lo que está pasando. Bueno, gracias Gaby. Sí, la verdad que esto que está aconteciendo es muy interesante. Es muy interesante el ejercicio que vos diste porque se da entre medio de eclipses, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos a través de código es traer la astrología a la gente, o sea, simplificarla con un lenguaje más simple, poder explicarla, que todos la podamos entender. Y la verdad que a nosotros nos gustó porque vos me lo compartiste por WhatsApp y me pareció súper interesante porque lo pusimos como ejercicio como no ritual del eclipse, porque justamente en los eclipses es una energía muy fuerte, pero está bueno hacerlo como para entrar en conciencia, como para conectar con algo y no ritualizar. O sea, es como hacer algo, pero no hacer un ritual. Y entonces nosotras lo compartimos de ahí porque nos pareció súper interesante y bueno, y hacemos esto como para expandir un poco más por qué ponemos ese ejercicio, ¿no? Porque si bien vos lo pusiste para Mercurio retrógrado se da entre medio de unos eclipses, o sea, porque venimos del eclipse de luna llena en Sagitario, ya pasó el de luna nueva en Cáncer, que fue un eclipse solar anular en Cáncer, y vamos hacia un eclipse de sol, de luna llena en Capricornio. Entonces, un poco para explicar qué está sucediendo, porque o sea, no es generalmente lo que hacemos mal es siempre tomar los hechos aislados, ¿no? Siempre Totalmente. vemos como, esto pasa, Mercurio retro pasa solo. No, Mercurio retro no pasa solo. Y nada es casualidad. Entonces queríamos como contar y contextualizar por qué es importante esto de ver lo del árbol y tu ejercicio que nos encantó y
lo hicimos y nos pareció súper poderoso en estos momentos que estamos viviendo, porque ¿qué pasa? Venimos, o sea, ya pasó, ¿no? El eclipse anular de Sol en Cáncer. Como vos bien decías, Cáncer tiene que ver con nuestro mundo emocional interno, nuestro primer mundo emocional, aquel que forjamos alrededor de nuestro entorno familiar, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de la pertenencia, ¿no? La luna, justamente, ¿qué pasa? Con un eclipse solar y anular es cuando el sol y la luna se juntan. Entonces no podemos ver muy claramente a ninguno de los dos, o sea, la luna no la podemos ver, al sol justo se da que astronómicamente, para que se dé un eclipse, tiene que haber una alineación entre el sol, claro, la luna y la Tierra, siempre viéndolo desde la perspectiva de la Tierra, ¿no? claro, Entonces, perfecto. este eclipse se da en su apogeo. En la órbita de la luna tiene, como es eclíptica, hay una parte que está más lejos y otra que está más cerca. Bien, Entonces, esta se da en la parte más lejana, por eso la vemos chiquita la luna y vemos apenas un poco del sol. Por eso es que se ve como un aro de fuego, de que es el sol. claro, Entonces acá, al eclipsar, como que hay algo que se tapa y hay algo que no se deja ver, como que nos deja sin. Y en este caso es como que no vemos bien la luna. Entonces, la bien, luna tiene que ver con justamente nuestro mundo emocional, aquel que forjamos desde que tenemos 0 a 7 años. Es nuestro mundo interno, o sea, es la base de la construcción de toda nuestra emocionalidad hasta hoy ser grandes. Y es aquella que exacto, mamamos justamente con nuestra familia. Y nuestra familia, a su vez, mama de su familia original y así hasta los ancestros. Por eso la exacto. importancia del árbol. Entonces es como que al haber este eclipse quedamos como sin madre, madre arquetípica, porque es como que Claro, tenemos que empezar a ser nuestras propias madres. Es como que sí, bueno, cáncer nos pone en contacto con nuestro mundo emocional interno, aquel que forjamos desde muy pequeños, de niños, y que tiene que ver con nuestra protección, con nuestro refugio, nuestra zona de confort. O sea, es como, bueno, acá yo me siento como en casa. Pero ¿qué pasa? Acá se pone como en evidencia qué es como en casa. Pero esto no es algo que se da ahora. Como si, bueno, en este eclipse se dio, entonces ya está. Los eclipses abren ventanas de 6 meses y a su vez los eclipses estos en Cáncer y Capricornio se vienen dando desde el 2018. Todo en la claro, astrología es cíclico, es un ciclo, es algo que venimos trabajando y que venimos forjando con el tiempo, son cosas que van sucediendo. Tenemos como mal entendida que la astrología es esto, estático, o la carta natal es esta y ya está, sino entender que vivimos procesos y que los procesos llevan un tiempo y que se van sucediendo y que hay cosas que se van concatenando y que todo obviamente tiene que ver. Pero ¿qué pasa? La pregunta del millón es, ¿por qué se dan en Cáncer y Capricornio si cambiamos de nodos? ¿No? Porque sabemos que astronómicamente, para que los eclipses se den, tienen que darse los nodos. ¿Los nodos qué son? Los nodos son puntos matemáticos de lo que yo te decía antes. Para que sea un eclipse tiene que alinearse la luna, el sol y la tierra. O sea, tienen que alinearse de alguna manera para que se dé o uno solar o uno lunar, un eclipse de cada uno. bien. Eso, Juli, te hago una pregunta. dale. Perdón que te interrumpa. No, Para dejar esto claro, los eclipses siempre de alguna manera, cuando escuchamos sobre los nodos, esto de nodo norte, nodo sur, o sea, hacia dónde nos tenemos que mover colectivamente y qué estamos tratando de soltar, ¿no? Como en la evolución colectiva, siempre los eclipses van a trabajar sobre los nodos, digamos, siempre trabajan sobre esas energías, pero claro, esto que vos decís ahora pasa en Cáncer y Capricornio, pero los nodos no están ahí ahora, ¿no? Y sin no, embargo, igual es como que están cerrando el proceso que tuvimos trabajando
en esos nodos hasta hace poquito, hasta hace nada, Del un mes atrás 2018. creo. Claro, exactamente. Nosotros en el 2018 entraron justamente los nodos. Los nodos del karma tienen que ver con o sea, como el camino evolutivo. O sea, es como Bien, que nos es llamado a todos, como en la sociedad, a evolucionar en ese aspecto. Y a empezar a dejar cuestiones a través del nodo sur. O sea, el nodo sur es como algo que hay que soltar, es un lastre. Se dice, los antiguos decían que el nodo norte era la cabeza del dragón, como aquello que teníamos que ir, que conseguir, y el nodo sur es la cola del dragón, es como que hay algo que hay que dejar detrás. bien, Pero no olvidar esa energía, sino sacar lo mejor de esa energía para poder claro, catapultarse a la energía del nodo norte. Porque pensemos que en la astrología, que esta es otra cosa que se confunde mucho, pensamos venimos de que, bueno, yo soy de este signo y ya está, muero ahí. Pero la astrología trabaja en ejes. O sea, cuando está la presencia de una energía, va a estar siempre la presencia de su opuesto complementario. claro, Necesitamos, o sea, tanto una como otra, necesita de su opuesto complementario. ¿Pero por qué? Porque es el pulso del universo. El pulso del universo es positivo, negativo. Me expando, no me sale, como que me meto para adentro, o sea, lo extrovertido, lo sí, sí, me introvertido. contraigo, Eso, me sí, contraigo. Claro, es como que el pulso del universo es así, necesita de uno y del otro, es como el equilibrio de las dos cosas. Y por eso estamos tan confundidos con decir, bueno, yo tengo el sol en tal signo y ya está, y muero ahí. No, o sea, no, tal probablemente cual, tenés que aprender de la energía que está opuesta. Esto pasa, por eso pasa esto, se ve mucho y se ve muy claro en los nodos, porque no es que tenemos que desaprender totalmente Capricornio. Tenemos que desaprender lo que ya no nos sirve de Capricornio, de exacto. la energía Es como, Capricornio. es como una actualización, digamos. Es como un máster en realidad. Es como decir, lo mejor de Capricornio es que sabemos sabemos hacer el trabajo duro para conseguir las metas. Es esto de la responsabilidad, de hacerse responsable, de autosostenerlo. Bien, O sea, es como que bien, eso es como la maestría de Capricornio, es el autosostén, ser responsable de uno mismo y conocer nuestros propios límites. Pero después está todo lo otro, como las estructuras obsoletas, de que tiene que haber energía piramidal, que el presidente, que el jefe, o sea, todas estas cuestiones de jerarquía, poder, de jerarquía, exacto. Eso, eso hay que, ya está, eso como que hay que ir dejándolo, o sea, las viejas estructuras. Pero saber que claro, tenemos la capacidad de generar nuevas estructuras y autosostenernos. Eso es lo importante de Capricornio. ¿Pero para qué? ¿Pero para dónde? Para poder encontrarnos con ese mundo emocional, con esa mamá interna que me protege, que me cuida. ¿Para qué? Para poder hacer de eso una estabilidad emocional. Porque eso es a lo que nos fuimos llamados, a encontrar nuestra claro, estabilidad emocional. Porque Cáncer, al ser el primer signo de agua, habla de eso. Habla de ese lugar. Se dice como que Cáncer es la laguna, ¿no? Es como que es mi mundo calmo, tranquilo, en el que yo me siento cómodo, no tengo olas, conozco, es pequeño, es acogedor. Entonces, claro, es mi mundo donde yo sé que puedo volver y que me puedo volver a nutrir y me puedo volver a ser que necesito para poder ser, porque la luna habla de necesidad y el sol habla de lo que quiero ser. Entonces hay veces que uno necesita volver, bueno, valga la redundancia la palabra, sí, necesita volver a lo que necesita para poder ir a lo que quiero ser. O sea, como que de la luna claro. siempre tenemos que entrar y salir, entrar y salir. Siempre estamos en la luna. O sea, es Sí, inevitable, tal cual, tal cual. inevitable. Bueno, eso está muy bueno esto que estás contando porque cuando te escuchaba, esto de las energías complementarias, es un poco también desde la bio lo que pasa con línea paterna y línea materna. Yo siempre digo que nosotros somos como la conclusión o el encuentro de dos árboles en realidad, el árbol de mamá, el árbol de papá, y que son como árboles espejo. Esto de que sean espejo habla de esa complementariedad. Generalmente
o es una repetición o en realidad un espejo complementario. Eso es lo que suele suceder en todos los árboles, ¿no? Las historias que hay de un lado las encontramos del otro polarizadas generalmente, ¿no? Entonces, es como que uno, como hablábamos cuando estuvimos la reunión antes de tener esta entrevista, esto de que tanto la astrología como la bio, como un montón de herramientas que hay, son diferentes lenguajes, pero lo lindo de esto es que al final un poco terminan llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Contando un poco lo mismo. Sí. Juli, te hago una pregunta. Esto del eclipse de Sol en Cáncer, que a la vez era luna nueva en Cáncer, ¿por qué esto del no ritual? ¿Qué pasa en los eclipses? ¿Por qué se dice mejor no hacer rituales? Y cuando hablamos de rituales creo que también tiene que ver con que en las lunas nuevas, esto de que nosotros intencionamos algo respecto a dónde se está dando esa luna nueva. ¿Qué es lo que pasa en los eclipses que se dice, bueno, mejor no ritualizar? Claro, es conveniente no ritualizar porque un eclipse tiene la fuerza de 3 lunas llenas. Entonces, o 3 lunas nuevas, digamos, cada luna nueva o cada luna llena tiene una energía, aporta una energía muy power. Entonces, lo importante es como conectar con aquello que yo necesito. O sea, más ser de una cuestión receptiva, más que intencionada, porque muchas veces cuando intencionamos ponemos la psiquis en eso y puede ser como demasiado, o sea, demasiada carga, demasiada energía. Entonces, claro, es como que ya está pasando algo y encima uno le sobrecarga, digamos. Claro, exactamente, sería eso, como que uno tenemos, es como que generalmente en una luna nueva o en una luna llena, enchufamos algo y decimos, bueno, enchufo esto para esto, y entonces funciona con ese voltaje, digámosle. En cambio acá es como querer enchufar lo mismo en un voltaje superior. 3 veces más. Exacto. Claro. Entonces, puede explotar y puede, digamos, o sea, como puede pasar muchas cosas. Entonces no es recomendable porque nuestra psiquis también es sensible, entonces es como mejor ser receptivo a aquello y también eso, como abrirse a lo que la vida me propone, porque un poco los eclipses eso, o sea, nos vienen a dar como cortes. Es como decir, bueno, listo, ya está, con estos temas basta, pero nos da 6 meses para trabajarlo. Porque imagínate lo fuerte que es, que no lo podemos entender todo en un solo día. No es que, bueno, ahí pasa algo, sino es como que vamos procesándolo y trabajándolo. Por eso esto que yo te decía, retomando lo de que estos eclipses en realidad lo que hacen es culminar el ciclo que empezó en el 2018, que en julio del 2000, o junio, no me acuerdo, julio del 2018, nosotros tuvimos el primero de esta serie, cuando entraron a los nodos, y fue como un poco un tráiler de lo que estaba pasando. Después, cuando fue el próximo, ahí me parece que activó, estaba Plutón directo. Entonces ahí ya empezamos a entender, en el 2019, en julio del 2019, ahí tuvimos el próximo y como que ya empezamos a entender que había algo que empezara a transformar, empezar a sacar, empezar a como a cambiar. Pero todavía estábamos como ahí tratando de entender. Y en enero de este año fue que explotó todo, porque estaba Saturno, Júpiter, Plutón, y ahí ya la herida era un poquito más grande y era un poquito más intensa y ya estábamos más caldeados, entonces era como que teníamos que reconocer, ya no nos quedaba otra que justamente reconocer que eso con lo que nos identificábamos, lo que veníamos arrastrando, lo que las estructuras, tanto mundialmente como personalmente, ya no iban. Entonces nos estaba como dejando un poco desnudos. Entonces, al dejarnos así, sin todas esas estructuras, sin todos estos referentes, sin todas estas... Y empieza la pandemia también, ¿no? Claro. Y nos lleva literalmente a casa, como diciendo, bueno, no entendieron en todo este tiempo, todo el proceso, vamos a la última prueba. Y vamos a casa, claro. Literal, o sea, cáncer. Es ya subirle el volumen al máximo como para que realmente lo integremos de una, porque no queda más de otra, me parece.
Claro. Eso que decías de Saturno, Júpiter, Plutón, esto que por ahí, bueno, si alguien está escuchando y no tiene idea, claro, son como los grandes del cielo, ¿no? Son como los que mueven la energía colectiva, y porque los eclipses pasan todos los años, ¿no? Todos los años tenemos eclipses, los eclipses siempre nos afectan a todos en diferentes áreas de nuestra vida, según dónde caigan, por decir así, pero también me parece que lo especial de este año fue que arrancamos con, o el año pasado, con esta triple conjunción, esto de que pasó, creo que fue en enero, Sí, sí, si sí. no digo mal, que ya que se junten todos los planetas que mueven energía densa, que además se mueven más lento y durante muchos años hasta que cambian de, de Signo. signo, etcétera, es como que, más allá de lo que cada uno estaba trabajando, ahora que también es como, bueno, colectivamente se cargó, ¿no? Entonces ya se siente como mucho más fuerte también. Exacto, sí. Sí, gracias por hacerme acordar de eso, de que es verdad hay gente que no va a entender quién es Júpiter, Saturno y Plutón, pero Saturno y Júpiter son planetas sociales, se les llama, porque si vemos en el sistema solar, están un poquito, son los que están más lejos de la Tierra, Claro, tienen que ver con cómo cada uno se relaciona con la sociedad, o sea, en la carta natal. Pero Júpiter tiene que ver con este del gran benefactor, el que todo lo expande y el que todo lo hace grande. Y al estar en Capricornio se siente un poco restringido porque no puede expandirse mucho, pero igual es como que agranda todo lo que sucede con Saturno y Plutón. Saturno, que es el otro planeta social, tiene que ver con, bueno, es Cronos, el dios del tiempo. Me olvidé de decir que Júpiter es Zeus, ¿no? Por eso es que es el gran benefactor. Todo el mundo le pedía favores a Zeus y Zeus le daba a todos y no tenía. claro. Era el gran padre, de alguna manera, va, el tío bueno que me daba lo que El quería. tío rico, Exacto. sí. En cambio, Cronos, Saturno, es el padre, es la autoridad, son los límites, que muchas veces son necesarias. Pero también Saturno nos llama a madurar. Es como que Claro. muchas veces nosotros vemos que los límites o esto de que me ponen o la autoridad, la vemos como algo restrictivo, como algo que me genera Que me limita, me condiciona. que me condiciona, tal cual. Entonces lo vemos como que es algo que no está bueno, pero en realidad nos llama a madurar. Y al Exacto. limitarnos y a darnos como decir, bueno, esto ya no, es como que, como tiene que ver con el tiempo, dice, el tiempo caducó, o sea, habla de la muerte, de alguna manera, de decir, bueno, este tiempo se terminó. Entonces como que ya Bien. nos indica que hay algo que se termina. O sea, hay algo que cumplió su ciclo y va para su final. Entonces, Plutón, que es un planeta transpersonal, o sea, que está, o transsaturnino, porque en un momento nosotros creíamos que el último planeta era Saturno, por eso tiene que ver con el límite, porque era como el límite del universo, en su momento fue, y al descubrirse los otros planetas, Urano, Neptuno y Plutón, se dicen que son transaturninos, porque están mucho más lejos, y se les Bien. habla de transpersonales, porque ya la propuesta que tienen estos planetas ya no es para la persona individual, tiene que ver con el colectivo. O sea, los planetas transpersonales tienen que ver con movimientos colectivos. Y como vos decías bien antes, son planetas que son muy lentos y que tardan mucho en un signo, por eso se los llama generacionales. Hay muchas personas que Plutón tienen en Escorpio, por ejemplo, Claro. bueno, o en Sagitario, seguro de las personas que nos están escuchando, y esas son generaciones, que hay una propuesta más social, más que nos abarca a todos, no tanto personal. Después hay un juego personal en la carta que ya es muy particular de cada uno, pero en el signo donde esté, la propuesta es social. Entonces, el estar en Capricornio es también empezar a, Plutón es Hades para la mitología, es el dios del Bien. inframundo, o sea, es literalmente los procesos de muerte, de destrucción. O sea, acá es, ya está, hay que morir y volver a renacer, porque tiene que ver con esto, con la transformación. No es como Cronos, que es la muerte y el fin, y ya está, se terminó. Acá en Claro. Plutón
Es la transformación, es dejar morir, es como la piel muerta. Dejemos caer toda la piel muerta para que vuelva a renacer otra cosa y volver a construir. Es como el fénix, renacer de la ceniza. Así Bien. que todas esas energías tenemos en Capricornio. O sea, todos esos procesos estamos pasando socialmente y de cada uno como le caerá en su carta, dependiendo del área, pasando todos estos procesos que son muy fuertes, porque son todos juntos, es como que dice, bueno, destruyamos todo, transformémonos, porque la transformación que habla Plutón es de empoderamiento. Cuando dejamos morir al ego, vuelve a surgir un nuevo yo, y ese nuevo yo es más poderoso que el anterior. Y esa es la propia. Claro. Pero nuestra psiquis le da mucho miedo a esto, porque el morir el ego significa morir la identificación. Y tenemos dos identificaciones, la de la luna y la del sol. Bien, y ahí te hago una anotación, porque pensando, te estoy escuchando y todo el tiempo se me viene este ejercicio que cada vez le encuentro más sentido, que claro, que yo les decía cuando compartí el ejercicio, y ahora vamos a meternos en Mercurio retro, pero el hecho de ir a mirar en el árbol las historias que hay, que son las historias que nos cuentan, que muchas veces no responden a la realidad concreta de lo que sucedió en el árbol, también justifican o sostienen la identidad que nosotros nos damos. Es como, bueno, yo soy así porque en mi familia pasó esto y entonces, porque tal cosa, y el hecho de enfrentarme a eso y asumir que quizás eso no es la verdad, implica esta especie de muerte del ego, ¿no? Y de decir, capaz que esto no es realmente así, y entonces, por lo tanto, esto que yo supuestamente soy por eso que fue, tampoco tendría tanta base, digamos. Y se me cae un poco esto que soy y que quiero justificar en lo que el árbol fue, ¿no? También pensando en Plutón y los ancestros y lo que está por debajo de la tierra, lo que está sepultado supuestamente, que como vos decías hoy, y también retomando un poco el tema de los procesos, de que nada es estático, de que nuestra carta astral natal, así como el árbol genealógico, no son sentencias, sino que es algo que está vivo. Yo el otro día decía en el ejercicio, nuestro árbol está vivo, dejen de pensar de que nuestro árbol es algo muerto, y que de esa materia muerta yo tengo la sentencia y la consecuencia de algo. Eso me parece espectacular, porque tiene que ver mucho con esto que vos decís, de dejar morir esa identidad que sostuve en base al árbol, a la carta natal o a lo que yo diga, ¿no? Porque por ahí no hablamos de bio, no hablamos de astrología, pero todos tenemos esa identidad que la sostenemos con relatos, ¿no? Sobre nuestra familia, lo que vivimos, lo que fue, lo que nos pasó. Y esto que también decía otra de las chicas de Código Estelar el otro día que hablábamos y que lo dijiste vos hoy, ¿no? Esto que pasa del eclipse de Sol en Cáncer, esto de no ver bien la luna ni el Sol, y tener que, bueno, me quedo sin papá y sin mamá, y tengo que realmente parirme, tengo que realmente ser mi papá y mi mamá, tengo que integrar esa maternidad y esa paternidad, que es lo que un poco me parece que movió un poco este eclipse del domingo pasado, ¿no? Sí. Y que bueno, es lo que venimos trabajando también de 2018, porque son las energías Capricornio y Cáncer. Exacto, sí, Capricornio y Cáncer representan mamá y papá, y cuando se dio el eclipse el domingo, también pasó lo de esto que era un aspecto medio tenso con Saturno, que ahora está en Acuario, que propone una cosa totalmente distinta, ¿no? Respecto a cuando estaba en Capricornio. Y al ver esto, era lo que la otra chica decía, de que bueno, en este eclipse nos vemos como sin bases, ¿no? Es como que estamos sin bases porque no tenemos un referente de autoridad, no tenemos un referente de mamá, lo que yo siento que soy, o sea, esto que decíamos, la identidad, o sea, yo me identifico, mi lugar de pertenencia, yo me identifico. O sea, por ejemplo, si somos argentinos, es un lugar de identidad por pertenencia. Y si, por ejemplo, hablamos de la cultura es una identidad por pertenencia. Y hoy nos damos cuenta que, por todo lo que está pasando, está cambiando nuestra cultura o nuestras costumbres o nuestras cosas o cómo hacer hogar, y nos estamos encontrando realmente con ese mundo interno y nos estamos cuestionando, porque ¿qué pasa? Venimos, por eso digo, como hay que tener en cuenta, venimos de un eclipse de luna en Sagitario, y Sagitario estrena de alguna manera este nodo sur, que es empezar
a cuestionar nuestras creencias, ¿no? Nuestros dogmas, nuestros paradigmas. Sagitario tiene que ver con eso, con esas creencias que hemos hecho ley, básicamente normas en las que todos hemos acostumbrado y todos hemos acordado. Y el nodo norte está en Géminis, que nos dice, cuestioná, empezá a pensar otras cosas, empezá a ver las alternativas de pensamientos frescos, nuevos, y bueno, y pasa esto, Mercurio retro, ¿no? Mercurio que está en Cáncer y que retrograda ahí. ¿Qué hace un Mercurio? O sea, Mercurio primero. ¿Quién es Mercurio, no? ¿Quién es Mercurio? ¿Quién es Mercurio? Mercurio es el mensajero de los dioses. Él era el que, de alguna manera, recogía toda la información y la llevaba al Olimpo si se la tenía que llevar a Zeus, o la llevaba al inframundo si se la tenía que llevar a Hades, dependiendo a dónde tenía que ir esa información. Pero él recogía toda esa información y él no tenía templo. Entonces, los caminos, se hizo Dios de los caminos, se convirtieron en su templo, porque era como que él decidía si los viajeros llegaban a destino o no. Y también tenía que ver con el dios de los ladrones, porque un poco tiene como esta viveza de la charla y del convencer, de vender o no vender. Entonces, Bien. para la carta natal significa, o la función que tiene para la astrología, es aquel que trae y lleva la información y que permite la información, y que tiene que ver con la comunicación, sea verbal, sea escrita, sea con gestos, O sea, sí. como sea. Y este Cáncer, ¿no? Que tiene que ver de nuevo, lo que decíamos antes, con este mundo emocional, con las emociones, con la memoria, con la familia, con la nostalgia. Entonces como que nos viene a traer a la mente, porque Mercurio está, es el pajarito que nos habla en la cabeza, es como el pájaro carpintero, Claro. que nos empieza a recordar, o sea, a decir, pará, bueno, yo vengo de acá, mi familia se armó así, estas son las leyes de mi familia, estos son los dogmas, estos son los paradigmas de mi familia, y yo quiero las mismas leyes, yo quiero lo mismo, quiero formar familia de la misma manera. ¿Qué significa familia, no? Por eso es que estamos como esto de las bases, y el de, como decías, de parirnos de nuevo, porque es como que yo ya no sé si quiero lo mismo que mi familia. Claro, y ahí te digo algo, lo que pasa desde la biodecodificación, que es algo que se elabora mucho con el árbol, es que esta necesidad de pertenecer tan fuerte, es tan fuerte nuestra lealtad a nuestro árbol genealógico, a nuestra identidad, como hablabas vos hoy, ¿no? ¿Por qué nos identificamos? Porque es como la forma que tenemos de pertenecer a eso. Y dejar de pertenecer desde la bio para nuestro inconsciente significa estar en peligro de muerte literal. ¿Por qué? Porque hablando biológicamente, en los inicios de nuestra evolución, nosotros estábamos en una circunstancia y contexto muy diferente a los actuales, donde uno salir solo a cazar, por ejemplo, era, bueno, no durabas vivo prácticamente ni 24 horas, entonces por eso se salía en manada, por eso es impresionante cómo influye. Vos decís, pero hoy estamos en el 2020, sí, pero eso está biológicamente en nuestro cerebro. Convive lo más arcaico con lo más evolucionado, ¿no? Y influye un montonazo. Mira, eso que vos decís es lo mismo que en la astrología hablamos de la luna. Es lo mismo, o sea, todo lo que vos dijiste es lo mismo que la luna. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué es nuestro lugar de seguridad, de confort? Porque gracias a mamá estamos vivos. Gracias a que nos nutrió, que nos contuvo. Entonces, por eso decimos esto, que es el lugar de seguridad. Pero la seguridad que tiene que ver con la existencia. Gracias a mamá existo. Y soy. Entonces, por eso es como que confundimos mucho eso, qué somos. O sea, por eso tenemos tanta confusión de quién somos, qué somos. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros en nuestros talleres vemos, y nosotras nos pasa con nosotras mismas, que muchas veces te identificas mucho más con la luna que con el sol. Y venimos de un paradigma de que somos del signo que somos, que es el sol. O sea, yo soy de este signo, qué sé yo. Pero en realidad, muy internamente, te identificas más con la luna. Porque pasa eso.
hay realmente una fidelidad al clan que es difícil de soltar o de cortar. Porque si no, quedas como el outlander, no me sale como el excluido. Outsider. El outsider, tal cual. Claro, que es como el excluido, y nadie quiere ser el excluido. Bueno, lo mismo, mirá, cada palabra que decís, envío, y bueno, constelaciones también trabaja mucho el tema de los excluidos, ¿no? Justamente los juicios, esto de Mercurio retro, ¿no? De cuáles son las creencias y los juicios que tenemos con respecto a nuestros ancestros, hace que de alguna manera vayamos excluyendo a determinadas personas, porque es como, bueno, no sé, cuando hablamos de juicios juzgar es juzgar cualquier cosa, ¿no? Por bueno o por malo, pero cuando hablo de juicios me refiero a juicios de valoración, juicios morales, juicios éticos con respecto a si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo, dejó de hacer, o cómo fue, dejó de ser determinado ancestro, y cuando es un juicio negativo, por decirlo así, o algo con lo que no me quiero identificar, hablando de la identificación, lo queremos excluir del árbol, de ese no se habla, de repente ya nadie sabe ni quién era porque nadie lo nombró durante mucho tiempo, y solo nombramos y reforzamos y volvemos a relatar lo que funcionó, lo que estuvo bien y lo que fue aceptado por el árbol. Y excluimos, y ahí está la sombra, y ahí está Plutón, y ahí está, ¿no? Todo lo que reprimimos y queremos esconder abajo de la alfombra, que es lo que hace que, bueno, haya partes nuestras que, o sea, como que la identidad que tenemos no termina de contar completamente quiénes somos. No es lo mismo nuestra identidad con lo que somos. ¿No? Esto que vos decís es como, yo no soy el sol de mi carta, soy un montón de cosas, ¿no? Exacto, sí. Y vos sabés que cuando vos te hablabas me acordaba también de que Mercurio cuando estaba el eclipse hizo una cuadratura con Quirón. ¿Quién es Quirón? ¿No? Es el sanador herido, es aquel que buscó por todos los medios, tenía una herida, él era Dios y tenía una herida que le dolía mucho, entonces buscó por todos lados la medicina, no la pudo encontrar, pero al buscar toda esa medicina por todos lados, empezó a sanar a otros, a poder sanar a otros. Y un poco es esta, es la herida que nosotros tenemos, muy interna, que no vamos a poder sanar, pero que nos ayuda a poder sanar a otros. Y Mercurio se cuadra con este muchacho que está en Aries, y Aries tiene que ver con el yo muy interno, el yo esencial, aquel Claro. que va para adelante, el que se autodefine de alguna manera. Y acá está, o sea, no es casualidad, es que todo el que revisar la historia, la memoria, la historia familiar y todos estos pensamientos, todos estos juicios de que si está bien, que está mal, vienen de una herida. Y una herida que está en el árbol, porque el árbol es el que está herido, de alguna manera. Entonces es como Exacto. volver a esas heridas y sanarlas y empezar a reconstruirnos desde otro lugar. Y empezar a ver que hay cosas que no son nuestras también. Como que muchas veces, como decir, heredamos cosas que no son nuestras. Por eso es muy interesante el ejercicio del árbol, porque es ver que quizá me identifico con algo o con un juicio o repito algo que no tiene que ver conmigo y empezar a desidentificarse con esas cuestiones que nada tienen que ver con uno. Y Sí, empezar tal cual. a identificarse con qué sí. Por eso Exacto. está bueno este Mercurio retro para indagar, ahondar en esas emociones, con ese mundo interno, con ese yo interno que le duele, que llora, que es vulnerable. Porque tanto Quirón como Cáncer es un momento de vulnerabilidad, en el que yo me abro y puedo realmente verme. Porque si no es como que estoy todo el tiempo con esto así, con esta, me identifico con esto y voy por la vida ahí con todos los escudos y con esta seguridad, con esta luna, porque esta luna es con esto de que, bueno, a mí me dijeron que así, yo sé que funciona, listo, vamos.